El grupo 2. Ya de algún ratito ya le proyectamos. Gracias. Disculpe, Doug, es que mi compañero está con problemas en internet. Entonces, ¿nos puede esperar un ratito o si sigue con el otro grupo ya me descargo yo las diapositivas? ¿Usted qué? ¿Del grupo 1 o 2? ¿De qué grupo es usted? Del 2, Doc. Doc, Bueno, buenas vamos al grupo tardes. Del 3. grupo 1. Buenas tardes, Doc. Del grupo 1 ya le presentamos. Un ratito, por favor. Ah. Ya, Doc. Le vamos a presentar nuestro tema de proyecto de investigación. Como se acuerda de la anterior clase, igual también decidimos cambiarle el título por recomendación de usted. Entonces, bueno, nuestro tema de proyecto de investigación quedó como el uso de métodos anticonceptivos para prevención de ITS y embarazo en los estudiantes de medicina de sexto a octavo semestre de la Universidad Central del Ecuador en el periodo de enero a diciembre del 2021. Nuestra pregunta de investigación es cómo contribuye el empleo de métodos anticonceptivos en los estudiantes de medicina para la prevención de ITS y embarazos.
En nuestra hipótesis está el empleo de métodos anticonceptivos en los estudiantes de medicina, previene ITS y embarazos. Nuestro objetivo general fue indagar sobre el uso de métodos anticonceptivos como prevención de ITS y embarazos en los estudiantes de medicina de sexto a octavo semestre de la Universidad Central del Ecuador en el periodo de enero a diciembre de 2021. Los objetivos específicos que hemos planteado fueron identificar los métodos anticonceptivos que utilizan los estudiantes de medicina, establecer el propósito del uso del método anticonceptivo en los estudiantes de medicina y determinar la prevalencia de ITS y embarazo en los estudiantes de medicina. Ya, bájale por fallos. Ya, nuestro tipo de investigación, aquí tenemos como que una duda, pero hasta el momento decidimos dejarlo como un estudio analítico observacional, transversal y retrospectivo. Ya, bueno, en principio, hasta ahí quedamos, ¿no es cierto? Bien, vamos. Sí, doctor. Gracias. Grupo 2. Grupo 3. Sí, tuve Grupo 3. entonces le voy a proyectar desde mi celu. Pero Está entrecortada su comunicación, casi no la escuchamos. disculpe, Doc, le dije que tenía problemas con mi computadora y que estoy en el teléfono, entonces le voy a proyectar desde el teléfono ahorita. Ah, bueno. Esperamos entonces. Ya, Doc, ¿se puede observar ahí? Sí. Ya. El esquema de tratamiento del COVID-19 que ha resultado ser efectivo en función de un cuadro leve, moderado o grave. Dentro de la hipótesis, los esquemas que se utilizaron para manejar el COVID-19 según un cuadro leve, moderado o grave resultaron ser más efectivos. El objetivo general, comparar el esquema farmacológico usado en el Hospital General Docente Calderón para pacientes hospitalizados por el COVID-19 con las recomendaciones de las guías de práctica clínica internacional en el periodo 2020-2021. Dentro de los objetivos específicos, recopilar los esquemas farmacológicos usados en el Hospital General Docente Calderón para el tratamiento de pacientes hospitalizados por la COVID-19 en el periodo 2020-2021. Realizar una comparativa de los esquemas farmacológicos recomendados en las guías de práctica clínica y, por último, obtener el esquema farmacológico más utilizado para el tratamiento de pacientes hospitalizados por la COVID-19 mediante una búsqueda en guías de práctica clínica internacional en el periodo 2020-2021. Y el tipo de estudio, metodología, estudio analítico, observacional longitudinal retrospectivo. Ya, Doc. El último objetivo específico me llamó la atención, que dice que buscar el mejor tratamiento. Está como obtener el esquema farmacológico más utilizado. Sí, la habíamos puesto como mejor, Doc, pero ya le cambiamos. Ya, fuera el mejor tratamiento por tipo de cuadro clínico, porque si no,
El mejor será el doctor. Doc, disculpe, se le está entrecortando. Decir algo parecido. No sé si me escucho ahí. Y no, Doc, se le entrecortó ahorita, volvió la conexión. Sí, no se Decía le que el objetivo específico 3 debe recuperar la desagregación por tipo de cuadro clínico, porque en el objetivo 3 se agrega, en el objetivo específico 3, se agrega un solo objetivo, el mejor tratamiento, y debería ser el mejor tratamiento por tipo de cuadro clínico. Ya, Y el tipo de listo. cuadro clínico que hablan en el objetivo general es leve, moderado y grave. Ya le Ya, agregamos dos listo, más. el otro está bien. El tipo de investigación está bien. Hasta hoy, hasta este rato. Vamos, grupo 3. Doc, si nos podría dar unos par de minutitos, por favor, porque estamos con unos problemitas de internet, disculpe, pero ya le presentamos. Sí, sigue, sigue. Listo, Doc, ahí ya tendríamos, que más o menos habíamos mejorado un poco. Adelante. Listo, entonces, igualmente en el objetivo general,
Le cambiamos solamente un par de verbos y quedó como determinar la influencia de la pandemia por COVID-19 en la cobertura del PAI en niños menores de 12 meses, específicamente en el periodo 2019-2021, en el Hospital Binacional de Macará como tal. Igualmente, aquí tenemos que como objetivos específicos, ya más concretos, fue identificar la cobertura del PAI antes de la pandemia, en el pico y en el descenso, e igualmente calcular el porcentaje de la disminución de la cobertura del PAI en el periodo 2019-2021, e igualmente identificamos las causas de la justificación a la baja de la cobertura del PAI como tal. Bien, entonces son 3 los objetivos, ¿no? Sí, Listo. ¿Tipo de estudio? y nuestro estudio es un estudio retrospectivo y en este caso lo que buscamos es evaluar la posible relación entre la pandemia y el PAI como tal, buscando los factores explicativos de este efecto atrás en el tiempo desde el origen del mismo. Gracias. Grupo 4. Listo, buenas tardes. Entonces tenemos como objetivo general que es establecer el riesgo de partos prematuros o bajo peso al nacer de niños y adolescentes gestantes con antecedentes de ITS en el Hospital Gineco-Obstétrico Isidro Ayora en el periodo enero-junio del 2021. Como primer objetivo específico tenemos el identificar la edad de la madre adolescente como riesgo de parto prematuro. Nuestro segundo objetivo es evaluar hábitos tóxicos como consumo de alcohol, tabaco o marihuana en adolescentes gestantes y su asociación con el bajo peso al nacer. Y como último objetivo específico tenemos el asociar el consumo de hábitos tóxicos en gestantes adolescentes con el riesgo de parto prematuro. Y el tipo de investigación hasta el momento lo tenemos como que es un estudio transversal observacional. Ya, entonces, aquí el primer objetivo, identificar la edad de la madre adolescente. Sería la una, ¿no es cierto? La segunda, evaluar los hábitos tóxicos. La tercera sería asociar el consumo de hábitos tóxicos con el riesgo de parto prematuro. O sea, el primer objetivo hay que quitarle como riesgo de parto prematuro, porque en el primer objetivo lo que estamos buscando es las madres adolescentes. Listo, ¿Sí? doctor. Ya. Entonces, ahí queda. Listo, doctor. Gracias. Bien. Bien, entonces, aquí hay 5 grupos, ¿no? Es grupo 5. Sí, ya lo proyectamos, por favor. Doc, a nosotros nos había enviado a averiguar con un ginecólogo si los controles perinatales tenían relación directa con, o sea, estaba relacionado con sepsis. No hemos conseguido un contacto directo con un ginecólogo, sin embargo, hemos consultado con amigos que están en semestres superiores que tienen ginecología y nos dijeron que los controles prenatales ayudan, sí, para evitar complicaciones en el embarazo, pero sí hay un sesgo, como usted nos dijo, que algunas pacientes o algunos casos pueden presentarse sin algún antecedente de control prenatal. Entonces, como que no es una influencia directa en sí los controles prenatales, pero sí es un factor que ayuda. Entonces, también para ver el panorama un poquito más de cerca, el fin de semana mis compañeros fueron a hacer guardia en el subcentro de Guamaní y no sé si quieren contarles sus experiencias o algo. Cuenten, cuenten. Chicos.
Cuenten, si no, no hay razón para que hayan ido, ¿no? Algo debieron haber visto. Sí, sí, Doc, solo que se le salió a mi compañero, se le salió de la reunión del tiempo, pero ya vuelve a entrar y o sea, dos chicos se fueron a hacer guardia y ya mismo ingresan ya. Perdón, Doc. Bueno, Aló, Doc, ¿me escucha? sí, adelante. Ya, Doc, nosotros con un compañero más fuimos al centro de salud y pues a hacer una guardia. Lo que pasa, lo que vimos ahí fue que, bueno, vimos como dos partos, pero algunos con algunas complicaciones, la mayoría de casos complicados no lo podían entender ahí, sino aquellos que tenían partos normal, nada más. Entonces, eso fue una de las cosas que nosotros pudimos observar ahí, en ese centro de ¿Y qué salud. complicación tenían? A ver, Que no se podía atender ahí, ¿no? Y o seguramente lo sea, mandaron tenía a la unas maternidad del varices sur. vaginales. ¿Cómo? Tenía varices vaginales la paciente. Ya, Entonces no podían realizar, o sea, no podían atenderle ahí y lo derivaron al Enrique Garcés. ya. ¿Y la otra? O sea, doctor, en sí, a las pacientes ya bastante graves, cuando les atendíamos, les evaluaban y algunas, como solo tenían una sala de partos, si es que venían más pacientes, directamente les derivaban al Enrique Garcés, ya que era el centro de salud más, el hospital más cerca. Igual, también había pacientes una paciente llegó con preeclampsia, igual le tuvieron que derivar al Enrique Garcés. Ya. Entonces nosotros habíamos planteado como tema sepsis, entonces la sepsis no se trataba en el subcentro de salud de Guamaní, entonces en nuestras opciones es cambiarle al Isidro Ayora para seguir haciendo con sepsis o cambiarle de tema y seguir haciendo en el subcentro de Guamaní. Ya, pero en el Isidro Ayora les van a dejar entrar porque le están pidiendo un protocolo a otro grupo que hizo la solicitud. No les dijeron que no, pero les dijeron, traigan el protocolo y con gusto les dejamos entrar. Bueno, no con gusto. Traigan el protocolo y vemos qué van a hacer y les dejamos entrar. Eso era nuestra duda, Doc, porque como había otro grupo que había planteado en el Isidro Ayora, pensábamos que ya habían conseguido permiso, entonces eh, para no modificar, porque ya teníamos todo hecho el marco teórico y todo ello, entonces queríamos cambiarle de subcentro, pero como está complicado, yo creo que ahorita sería más óptimo cambiarle de tema a alguna patología. Nosotros estábamos pensando en preeclampsia mismo, porque las pacientes si llegan con preeclampsia, aunque se los derivan. Y también estábamos pensando en infecciones por COVID-19 en el embarazo. Entonces, porque eso sí les trataban como que en control a las pacientes. Bueno, más planteábamos nosotros hacer en el periodo 2019 cuántos casos habían y también en el periodo 2021. Entonces, para seguir haciendo en el hospital de Guamaní, porque la apertura la teníamos, o sea, cuando fuimos a hablar, bueno, cuando mis compañeros fueron a hablar, el director nos recibió, o sea, sí nos recibió, entonces no nos dio como que mayores, como, no sé, como en el Isidro que les ha pedido un protocolo, entonces, eso, Doc. A ver, esto tiene dos deducciones. La una, que no tendrían casos en Guamaní, porque la sepsis, bueno, de lo que vieron, no llegan casos. ¿Sí? Sí, más que todo Sí. ya cuando complica se deriva a otro hospital, Bueno, entonces ahí puede bueno, ser. pero no llegaron sepsis, ¿no? No, Doc. Porque sepsis ya es un cuadro bien avanzado Sí, de lo que sea. O sea, comienza como una complicación en el trabajo y si no es manejado correctamente, termina en sepsis.
y no solamente un posparto, un trabajo de parto complicado, sino cualquier infección. Infección de una uña que no es bien manejada termina en sepsis. ¿Sí? Entonces, porque es una infección generalizada. Ahora, no sé cuán frecuente es, mejor dicho, no sé qué conexión haya entre el control prenatal y la sepsis en el posparto. ¿Por qué? Porque en el control prenatal, si encuentran una infección, por supuesto que la manejan. ¿Sí? Y si se hizo todos los controles, bien, pero es probable que ayude un poco en el tema de infecciones en el trabajo de parto, que sería el siguiente momento, ¿no? Pero no sé cuánto ayuda, y ese es el estudio de ustedes, o mejor dicho, debería ser, cómo el control prenatal ayuda en el posparto. Sí, ahí está el punto, porque en el preparto, no. En el parto, un poquito, porque si ya tiene una carga de antibióticos bien manejados y hay algún problema infeccioso en el trabajo de parto, seguramente esa cobertura le va a ayudar. Pero en el posparto, no sé cómo ayudaría, porque el posparto es de una vez que ya la madre da a luz, se libra de cualquier patología obstétrica y se va a su casa. Y ahí comienza el lío. Entonces, les voy a sugerir que vayan a conversar con la doctora María Fernanda Morales de Patología Obstétrica de la Maternidad de Isidro Ayora. Ella es una médica joven que trabaja en el tema, ¿no? Y ella va a saber a ciencia cierta qué relación hay entre el preparto, mejor dicho, el, eh, el, ¿qué? Los controles preparto y la infección postparto. Si ella les dice que sí, siguen sí, y hacen el trámite en la maternidad. Si ella les dice que no, entonces se pueden quedar en Guamaní con otro tema. Con el mismo tema, pero ya no el infección generalizada, ¿no? Listo, Doc. Listo. Doc, entonces, si nos quedaría, o sea, primero averiguamos ya en el Isidro Ayora, en caso de que no nos den apertura y nos quedaríamos en Guamaní, le podemos cambiar, o sea, le podemos bajar como que no dar sepsis, sino simplemente infecciones, algún tipo de infección en mujeres embarazadas, porque infecciones, o sea, infecciones no tan graves como la sepsis, sí se controlan el control prenatal, que los controles prenatales sí se desarrollan en el subcentro de Guamaní. Entonces le podríamos como que bajarle de sepsis a una infección, pero no tan grave. Sí, lo que pasa es que en el curso que ustedes recibieron en la OPS, allí hablaba de sepsis y Sí, alguna razón epidemiológica de importancia debe existir para que ellos planteen ese tema como un tema de estudio general a la región. Y entonces, eh, asegurémonos de aquello, ¿no? De tal suerte que ustedes puedan dejar con seguridad el tema y no por comodidad el tema. Sí, claro. si es que por ahí encuentran que hay un atisbo de relación, pues lo agarran y esta doctora les va a decir eso. Listo. ¿De acuerdo? Muchas, Y una vez que conversen con ella, me comentan a mí qué pasó antes de tomar cualquier decisión. listo. Muchas gracias. Bueno, ya, listo. Bien,
Entonces, avanzamos. Comenzamos ahora el tema de diseños de investigación. Y claro, hablar de diseños de investigación es comenzar un gran capítulo, un gran capítulo donde todo el aporte que ustedes venían dando un poco se reprime a expensas de seguir unos diseños que ya están sugeridos, que no son camisa de fuerza, pero que sí son orientaciones que en principio deben ser consideradas. Entonces, ustedes ya vieron este cuadrito que les inserté al final de la última presentación que hicimos. Y entonces, aquí hay una clasificación de los tipos de diseño. ¿Por qué les presento esto? Les presento esto para que ustedes más o menos se hagan una idea de que la clasificación que nosotros vamos a seguir no es la única clasificación, porque diferentes autores tienen diferentes clasificaciones, ¿sí? Por ejemplo, esta es de una universidad de la Autónoma de México y es del 2020. Y entonces ellos clasifican a los estudios descriptivos transversales, ¿sí? En estudios descriptivos longitudinales, en estudios analíticos observacionales y en estudios analíticos experimentales. Esta es una clasificación. Los estudios transversales los subclasifican como estudios de prevalencia, series de casos transversales, evaluación de pruebas diagnósticas, estudios de concordancia, estudios de asociación cruzada y otros estudios transversales descriptivos, es decir, este último punto hace relación a otros que ustedes van afianzando de acuerdo a su necesidad. Si bien es cierto, les había dicho ya, que los diseños son como cuando usted va a calzar un nuevo vestido, y ese vestido, a pesar de que es la talla que usted usa, necesita adaptaciones a su necesidad y a su gusto. ¿Sí? Igual, los diseños no son la suma de situaciones. Es decir, si voy a hacer una sola toma y es transversal, si voy a hacer observacional, lo llamo descriptivo. Y si voy a hacer en 2 meses, lo llamo longitudinal, ¿no? Como vamos a ir viendo, los diseños abarcan condiciones. Y esas condiciones, en la mayoría de los casos, las vamos a observar a la sazón de hacer las adaptaciones que nosotros necesitamos. Y entonces, luego están los descriptivos longitudinales, ¿sí? Entonces, los primeros son los descriptivos transversales, los otros son los objetivos longitudinales. Estos son, de acuerdo a esta clasificación, estudios de incidencia. La descripción es otra clasificación de los efectos de una intervención no deliberada. Sí, porque verán que son descriptivos. Entonces, alguien está haciendo una intervención deliberada, sujeta a un protocolo, pero alguien está estudiando qué incorpora esa intervención, cruenta o no, de cosas
que no están siendo incluidas deliberadamente. Digamos, en una sala de cirugía, entra el equipo de cirugía, el médico, el primer ayudante, el segundo ayudante, el circulante, el anestesiólogo, a hacer una cirugía. Todo está previsto, el ambiente es blanco, es decir, está estéril. El circulador, el que circula tiene todo el instrumental, en fin. Pero hay una intervención no deliberada que puede ser la luz. Es decir, la luz que alumbra el hecho quirúrgico no es de la intensidad que la técnica dice. Y claro, puede ser porque la planta de luz del hospital está dañada, no hay fluido eléctrico o porque el mantenimiento es inadecuado. Sin embargo, el cirujano tiene que trabajar con una luz de baja potencia, lo cual le trae problemas al momento de la cirugía. Entonces aquí estaríamos haciendo la descripción de los efectos de una intervención no deliberada. ¿Sí? Por el estilo, yo puedo sugerir, puedo pensar en varias situaciones que en una sala de cirugía se dan. ¿Sí? Puedo pensar que el circulante es un nuevo colaborador que todavía no maneja bien el instrumental y que por lo tanto genera problemas al momento de la entrega del instrumental al cirujano. O puedo pensar que el succionador no tiene ya, mejor dicho, cumplió su vida útil y que se para cada vez que se debe succionar. Cosas que efectivamente no deben pasar en una cirugía, en una sala de cirugía, pero en situaciones como, por ejemplo, las que estamos viviendo nosotros y que las escuchamos por los medios de comunicación, de que hay importantes necesidades hospitalarias. Y entonces, yo digo, si no hay gasa, si no hay alcohol, yo me pongo a pensar que tal vez no hay mantenimiento de equipos, porque a la sazón que yo me preocupo de la existencia de todos los aderezos, si puedo utilizar una palabra de la cocina, de los aderezos de una cirugía. Pero seguramente esa sala quirúrgica está perfectamente en mantenimiento. Pero si no hay para comprar gasa, no hay para comprar alcohol, seguramente tampoco hay para mantenimiento. Y entonces allí voy a tener más de una dificultad. Y claro, es muy probable que el cirujano esté haciendo intervenciones sin todas las comodidades, cuestión que deriva en iatrogenia. Hoy escuchaba la declaración de una señora, mamá de un joven de la Gasca, que se salvó este joven. La mamá estaba fuera de la situación, le dijeron que no vaya porque ahí hay un aluvión, y no fue, pero claro, los dos hijos se maltrataron y el uno tuvo una lesión de rodilla. Le llevaron al hospital y ahora la señora denuncia que hubo una mala práctica médica. ¿Por qué? Porque la curación, la cirugía, eso no se sabe qué fue, se infectó. Y que claro, ahora tiene problemas más o menos importantes, porque tiene instalada una infección en la rodilla y ella, sin pelos en la lengua, le acusa al médico de que él tiene la culpa, porque no le curó bien.
Cuando sabemos que las heridas, por principio, son de riesgo, porque se contaminan con la propia flora bacteriana que tenemos en la piel. Peor si son sucias, que digo, tenían lodo y tenían todo lo que uno se puede imaginar en esas aguas, y que eso el médico tuvo que atender. Es muy probable que no había lo necesario y que él puso con toda la buena voluntad lo que tenía que hacer, y ahí están las consecuencias. ¿Qué ocurre con eso? Que si no tengo todo, yo no entro a cirugía, no atiendo. Pero claro, a mí me presionan para que atienda, para eso me están pagando. Pero si no tengo lo elemental, ahí tengo una contradicción. Y entonces un principio, un poco haciendo paréntesis de lo que estamos estudiando, es tener todas las comodidades, no las mínimas comodidades para cumplir su trabajo médico, sino tener todas las necesidades solventadas para entrar a intervenir. Así sea una curación. Y si la curación no está perfectamente manejada porque falta algo, pues el médico no debe prestarse para eso. Porque de lo contrario pasa esto y no se puede diferenciar si es una iatrogenia o es que él, por bien hacer, hizo lo que no debía con lo que tenía, y ahí están las consecuencias. Así que, ojo, por ahí van ya cosas que nosotros tenemos que aprender en nuestro comportamiento profesional para evitarnos ir a la cárcel, porque ahora hay cárcel para cuando hay una calificación de iatrogenia. Bueno, ahora veamos los estudios analíticos observacionales. Miren, acá vimos los descriptivos observacionales, ¿no? Los descriptivos, perdón, transversales y descriptivos longitudinales. Ahora vamos a ver los analíticos observacionales. Y entonces aquí aparece la nota de dirección causa-efecto, que son estudios de corte, sean prospectivos, sean retrospectivos o ambispectivos. Sí, entonces, o me voy para atrás, retrospectivo, a buscar información de causa-efecto, que es lo que vimos la otra reunión, o busco cómo se instala el daño a través del tiempo, prospectivos, o necesito mirar atrás y adelante. Depende de lo que estoy estudiando. Luego viene, dentro de estos estudios analíticos, la dirección de causa-efecto, estudios de casos y controles, ¿sí? Y los estudios híbridos. Esta dirección de causa-efecto es lo que veíamos en la reunión anterior, cuando la causa la tengo en el presente y el efecto la tengo en el pasado. O al revés, cuando el efecto tengo en el presente y voy a buscar la causa en el futuro. O en su defecto, los estudios híbridos. Luego, esta universidad clasifica los estudios analíticos experimentales. Y entonces allí describe los ensayos controlados. Dentro de ellos, los ensayos clínicos en paralelo, los ensayos clínicos cruzados, los ensayos clínicos comunitarios. Y luego describe los ensayos clínicos no controlados, los ensayos clínicos sin grupo control y los ensayos con control externo. Todo esto con una clasificación un poco distinta, las vamos a ver, ¿sí? Porque vamos a hacer toda una aproximación a los diseños. Entonces, ¿por qué les traigo esto? Para que ustedes adviertan que cada autor hace una clasificación, incluidos nosotros como asignatura, que también hacemos una aproximación. Ahora, miremos
Otra propuesta. Aquí tenemos una corporación que se llama Tres Datos y que nos hace una propuesta que no debe ser descartada, que tiene su importancia y que por eso la traigo a colación. Y esta habla de los diseños de investigación en las ciencias de la salud. Y entonces parte de las siguientes premisas, miren. Las propiedades de una investigación, la fiabilidad y la validez. Dentro de la fiabilidad, establece la tendencia a obtener los mismos resultados o similares en sucesivas réplicas de la misma investigación bajo idénticas condiciones. Esto se llama estabilidad temporal. Y entonces, la biología, las ciencias médicas, en general las ciencias naturales, son fiables porque tienen una estabilidad temporal. Yo puedo comparar la manera como en el siglo pasado, en la década de los 30, obteníamos la presión arterial a cómo la obtenemos ahora, inclusive con los mismos instrumentos. Esta es una condición que tenemos nosotros en las ciencias médicas, ¿ya? Entonces, fiabilidad. Por otro lado, validez. Hay dos tipos de validez. Una validez interna que yo la obtengo del estudio para mi muestra, para el grupo que participó del estudio, y una externa, en cambio, que representa un universo. La validez interna, entonces, es el grado de seguridad alcanzado al establecer la relación entre variables causa-efecto, pero, insisto, internamente. Y la externa es la capacidad de generalización o universalización de las conclusiones obtenidas. Si bajamos un poco, todas ellas, la fiabilidad y la validez, dependen del diseño. Del diseño que ustedes eligieron para hacer la investigación. Entonces, miren, es muy importante partir de esto, de las propiedades de una investigación. Luego, algo que estamos viviendo, que son los motivos para elegir un tipo de diseño u otro, que también resulta interesante. Un motivo, los objetivos de estudio. Otro, el tiempo en el que se dispone para terminar la fecha de cierre. Nosotros tenemos un semestre para levantar datos. El tipo de institución que se pertenece, el que hace la propuesta. El tamaño de la muestra al que tenemos acceso. Buenas experiencias o fracasos en investigaciones anteriores. Ojo con eso. El presupuesto del que se dispone, nosotros somos autofinanciados, el orden superior del director, del departamento, del área, la sección, tenemos tiempos, yo soy su tutor y además soy el profesor,
de la asignatura, ya, entonces aquí hay una especie de orden jerárquico, ¿no es cierto? Que determina los motivos, que influye en los motivos para elegir el diseño, el interés personal del investigador. Entonces, cuando ustedes se zafan de esta lógica que en este momento estamos viendo, de aprendizaje, de investigación, y les queda el interés por hacer investigación, esta es una buena motivación. Sí, porque si ustedes van considerando todos los considerandos previos, el interés personal es un determinante fundamental. Con eso, y solo con eso previo, podemos empezar a ver la clasificación de los diseños de investigación. Y entonces, ¿en función de qué? En función de los criterios de, primero, objetivos. Segundo, direccionalidad. Tercero, mediciones. Y cuarto, grado de control. Veamos. Primero, la intención de los objetivos que originan la investigación. ¿Cuáles son los objetivos? De eso estamos trabajando, ¿no es cierto? Luego, la direccionalidad del estudio. ¿Va a ser prospectivo o retrospectivo? Luego, el número de mediciones de las variables asociadas al fenómeno problema. Como ustedes ven, todo lo que hemos hecho hasta ahora pretende asociar una con otra cosa. No hemos hecho un estudio descriptivo. No vamos a hacer un estudio descriptivo. Porque ese estudio descriptivo metodológicamente se salta muchos pasos. Y aquí en este curso lo que queremos es privilegiar que ustedes puedan tener una experiencia metodológica de principio a fin, pasando por todos los pasos metodológicos. ¿Ya? Y entonces allí aparece esta asociación de variables que ya les hablamos en la hipótesis, ¿no? Que aquí la llaman fenómeno-problema. Y el cuarto es el grado de control de las variables implicadas en el fenómeno-problema que se estudia. Si yo, desde el primer, de la intención de los objetivos, asumo que voy a hacer o un estudio descriptivo o un analítico comparativo. Descriptivo, vamos a decir algunas cosas de este, pero no nos vamos a meter en un descriptivo. Nos vamos a meter en un analítico. De ahí para adelante, cualquier otra opción. Si es de la direccionalidad, prospectivo, retrospectivo o bidireccional. Si es del número de mediciones de las variables, puede ser transversal o longitudinal. Y si es del grado de control de las variables, puede ser un experimental, un cuasi experimental o un observacional no experimental. Entonces, miren que los observacionales tienen su propia complejidad, ¿no? Es decir, no es que solo se observa desde el punto de vista descriptivo, se observa desde el punto de vista analítico y también puedo tener un observacional experimental o cuasi experimental. Pues ya nos vamos complicando. Miren qué interesante esta descripción a la que estamos aludiendo. Y entonces ellos abren además estos objetivos, abren en cada una de las posibilidades. El primero era según el objetivo. Y nos hablaban de los descriptivos y los analíticos. Y los descriptivos significan ver, dice, ¿no? Es decir, observar. ¿Qué ven? Estudian o describen las características de una sola población. Describen la frecuencia de un problema de salud. Frecuencia, tomen ojo en esto. Permiten identificar grupos de población más vulnerables en el campo de la epidemiología. Permiten una mejor distribución de los recursos clínicos. Claro, si yo describo un panorama determinado, puedo tomar decisiones. Uno entonces de los efectos, de los propósitos de estos tipos de estudio es tener elementos técnicos
llámese científicos, dígase evidencia científica para tomar decisiones. Porque el gerente no solamente toma decisiones por el curso de gerencia al que asistió, sino toma decisiones con la información particular del hospital para distribuir personal, distribuir recursos instrumentales, distribuir insumos, distribuir medicamentos. No es la norma técnica entonces la única que funciona, sino lo que está pasando en cada hospital. Porque si bien hay normas de funcionamiento hospitalario que están perfectamente regladas en todo sentido, ¿sí? Pero cada caso tiene su realidad específica y eso se logra con estudios descriptivos. Y entonces, veíamos ver observacionales que observan la prevalencia. Ya vamos a ver qué significa. De uno o más casos puede ser una prevalencia, ¿sí? Es una cosa, o puedo estudiar un caso o más casos. O puedo hacer observaciones ecológicas. ¿Ya? Entonces, esto en relación a los descriptivos, miren cómo se abre el abanico. Ahora miremos un poco los otros, los analíticos. Entonces, los analíticos, ¿qué dicen? Ver, ¿qué veo? Experimentos, cuasi experimentos, u observo. ¿Qué observo? Casos y controles, que ya los vimos, ¿no es cierto? Estudios de cohorte, ¿no? Hay un grupo de casos y un grupo de controles, pero hay unas cohortes que se arman, que están simétricas y que se siguen de manera simultánea. O cuasi experimentales, que son ensayos, que yo cojo a un grupo de la comunidad y simulo un experimento, por eso son casi experimentales, ¿sí? Para probar comportamientos, para probar resultados, para probar nuevas técnicas, para probar medicamentos, lo que fuera. Lo puedo hacer a nivel comunitario. No solamente es en laboratorio o dentro de un hospital. Y los experimentales son los ensayos clínicos, controlados, no controlados, enceguecidos o no, y los estudios de campo, ¿no? Que también significan experimentos comunitarios, pero estos sí reproducen experimentos. Aquí hay limitaciones de tipo ético, es decir, hasta qué punto puedo armar un experimento con seres humanos. Distinto sería que si cojo grupos de vacas, unos les doy una cosa y otros les doy otra cosa y veo el resultado. Grupos de animales en general, pero experimentos en humanos tiene sus restricciones, puesto que al individuo no le puedo meter en un rejo, no le puedo meter en un cuarto y ver cómo responde al experimento, sino que tengo que hacerlo en su vida cotidiana, sin atentar a sus derechos humanos. Y entonces allí viene la importancia de que son más bien cuasi experimentales antes que experimentales esos estudios de campo. Bien, sigamos. ¿Qué nos propusieron? Según la direccionalidad fue el segundo punto, ¿no es cierto? ¿Qué nos dicen? Aquí está prospectivos, es decir, si es de aquí para adelante. ¿Y qué es? El estudio se inicia en un punto temporal concreto y a partir de ahí se empiezan a recoger todos los datos de las variables implicadas en los eventos en la muestra de casos. Y entonces en el presente, decía yo, ¿no? Que aquí está hoy. Entonces comienzo hoy a recoger los datos, recojo los datos en el tiempo y hago un corte y analizo los datos. Pruebo la hipótesis. ¿Ya? Al contrario, retrospectivos, los eventos que generan los datos de las variables ocurrieron antes del momento del inicio del estudio y además se recogieron con otro propósito, es decir, cuando uno va a un hospital, no va para dar datos para que venga un médico o un estudiante a hacer un estudio. Usted fue para que le curen, para que le saquen de algún lío, de alguna enfermedad que tuvo, le ingresaron
y le resolvieron el problema, ¿no es cierto? Pero esa historia quedó escrita con ese propósito. Y cuando se hace investigación, entonces por eso hay que ir a pedir permiso para que autoricen permitir ver esos expedientes clínicos que no fueron confeccionados para investigación, sino para otros datos. Y eso también trae limitaciones. ¿Por qué? Porque son heterogéneos. Cada interno, cada residente, cada médico escribe a su manera. No tiene procedimientos estandarizados, a pesar de que hay una sola ley de historia clínica. Sin embargo, no se maneja así en este país. Y esa es una limitación de este tipo de estudios. Y entonces, aquí dice, hoy recojo los datos. Sí. Y mañana hago el análisis de datos. Pero, claro, el tiempo nunca es al revés, ¿no es cierto? Y este dato es muy importante. Yo les hice una flecha contraria, ¿no es cierto? Pero eso es antitiempo. No existe el regreso en el tiempo. Lo que yo regreso es al pasado a recoger los datos. No regreso en el tiempo. No tengo máquina del tiempo. Los datos fueron recogidos, mejor dicho, confeccionados en el pasado y hoy yo los voy a recoger, pero no reconstituyo, no reorganizo, no me voy al pasado, me voy a los datos escritos en el pasado. A eso les llamamos retrospectivo. Y entonces tengo una etapa en el presente de recoger los datos que me demora un tiempo para hacer el análisis. Es decir, no voy un día a recoger los datos, sino que me propongo un mes, 2 meses, y recojo dato por dato, de la historia 1 a la historia 100, digamos. Y en esas 100 historias me voy a demorar este tramo que está señalado aquí. Y luego de eso hago el análisis. Ya, eso tiene mucha importancia con los longitudinales, ¿no? Que a veces asumimos que es transversal y es un solo corte y parecería que fuera en un solo momento, en un solo día. No, puede ser en varios cortes, pero con la misma información. Y los bidireccionales. Unos eventos ocurren antes del inicio del estudio y otros después. Ah, perfecto. Y entonces yo estoy aquí como investigador y recojo los datos que ya pasaron, promuevo la recogida de datos que van en la línea del tiempo y hago análisis de datos, tanto de los que fueron antes que yo comience el estudio a los que fui recogiendo después de iniciar el estudio. ¿Ya? Entonces, así vemos la dirección del estudio. Ahora, miremos según el número de mediciones transversales, que es a dónde vamos a llegar, ¿no es cierto? Los transversales, cuando se realiza una sola medición de las variables, en especial de las variables dependientes que caracterizan el fenómeno. Cuando yo les hablaba de la hipótesis y les decía, por lo menos tiene que haber una variable independiente y otra dependiente, eso hace la asociación de variables y eso caracteriza la hipótesis. Si no hay asociación de variables, no hay hipótesis. ¿Ya? ¿Dónde voy a medir el efecto que hace la variable independiente? No en la variable independiente, sino en la dependiente. ¿Quién lleva la modificación? ¿Quién incorpora los cambios? ¿Quién se transforma? Es la variable dependiente. Por lo tanto, ¿dónde voy a medir esos cambios? Es en la variable dependiente. ¿Ya? Este es una característica fundamental no solamente para los diseños transversales, sino para el concepto general de los diseños. ¿Ya? Entonces, yo hago la medición hoy, ¿sí? Pero digamos, tengo 100 pacientes, tengo que me voy a demorar 1 hora por paciente. Y hoy, 15 de febrero, 14 de febrero, me voy a demorar haciendo 8 pacientes en las 8 horas de trabajo. Pero a ellos les da una sola medición. Mañana, martes, que es el hoy de mañana, hago 8 más, son 16, y les voy a hacer una sola observación. El miércoles, que es el hoy del miércoles,
voy a hacer 8 mediciones más, ¿sí? Porque son 1 por hora, 8 horas de trabajo, y ya tengo 32 casos, y así hasta completar los 100. Entonces, es transversal, una sola observación. Pero a través del tiempo me voy a demorar días en eso, no es que es hoy un solo día. Es transversal porque voy a hacer una sola medición. Y luego están los longitudinales. Cuando se realizan varias, 2 o más mediciones de las mismas variables a los mismos sujetos o pacientes del estudio. Ojo con esto. Longitudinales cuando se realizan varias, 2 o más mediciones de las mismas variables en los mismos sujetos o pacientes del estudio. Entonces, hago una medición 1, hago una medición 2, quizás hago n mediciones, la 3, la 4, la 5, hasta medición K, es decir, hago el número de mediciones en un seguimiento sistemático, programado, planificado, estricto. No es que yo digo voy a hacer 5 mediciones en el día y resulta que no las pude hacer y entonces digo, no importa, hice 4, mañana compenso la 5ª y entonces tengo que hacer 6, pero si no pude hacer las 5 por tiempo, quizá las 6 será un poco más difícil. Entonces, cuando se hacen diseños en general de todo tipo y en particular de los longitudinales, el investigador es un tipo que sabe, que maneja el tema, que es un metodólogo, es decir, que ha hecho investigación, que tiene un buen tutor, que tiene un buen mentor, que le asegura que lo que está decidiendo es correcto, para evitar este cambio de la planificación. Ningún inversionista, ningún financiador de proyectos le puede financiar a usted un proyecto que en el camino dice voy a hacer cambios. No se acepta. Se le aprueba el protocolo que usted presentó y en el camino usted no puede decir es que me faltó un investigador, es que me faltó un mes, es que el equipo no lo tomé en cuenta y ahora quiero que me compren. Imposible. Así no funciona la investigación en general. Y el investigador sabe, y ustedes van por ese camino, cuando sean profesionales, presentarán protocolos de investigación y deberán hacerlo lo más cercano a la realidad para no hacer modificaciones de fondo. De forma sí se les permite hacer modificaciones, pero de fondo no. Es decir, lo que decimos en el argot de investigación, que no cambie el objeto de estudio, puede cambiar otras cosas, ¿sí? Y hay posibilidades de hacer algunas excepciones, pero que no cambie hipótesis, que no cambie objetivos, ¿sí? Es probable que el cronograma, por ejemplo, con esta pandemia se cambió cronogramas de mucha gente. Sí, se cambió. Ya, pero son así, condiciones que no dependen de que el investigador diseñó mal su estudio, sino que dependen de las circunstancias en las cuales esté ejecutando el estudio. Ahora veamos el punto 4, ¿no? de esta guía, según el grado de control. Vamos. A la altura de este triángulo están los más controlados y en la base los menos controlados. Los de mayor control son los experimentales. ¿Qué pasa con ellos? Se manipula el fenómeno para tratar de verificar el efecto causal. En otras palabras, se manipula la variable independiente para ir a medir los cambios en la dependiente. Eso nos están diciendo. Hay una asignación aleatoria y elección de los niveles de las variables. ¿Qué quiere decir? Yo calculo una muestra y hago una asignación aleatoria de los miembros de la muestra. Yo no estoy sesgando la muestra, no estoy asignando a miembros de la muestra dependiendo de alguna relación de interés que yo tenga. Por eso firmo un certificado de no conflicto de intereses con el estudio para poder que la asignación sea realmente aleatoria y la elección de las variables sea por esa aleatorización y no por otra causa. ¿Cuál es el inconveniente? Se podrá alterar la realidad. Claro, yo puedo
transformar en un experimento que solo es experimental, pero que en la realidad no funciona así. Otra característica, que tiene una elevada validez interna. Perfecto, tengo 30 personas en un experimento y claro, lo que pasó a los 30, es cierto que les pasó a los 30, pero si puedo eso aplicar a lo externo, depende de la calidad de la muestra. Eso veremos más adelante, pero lo que sí tiene es una importante validez, una segura validez interna. Pierde validez externa es decir, no puede generalizarse, pero eso es que dice que debe curar. Y esa es de alta prevalencia en el planeta. Todas las personas, en cualquier latitud del planeta que se encuentren, se verán beneficiados de ese resultado. Esa es la verdadera importancia de los experimentos. Cuestión que no sería dable si no hubiera esta lógica. Pero esos experimentos no deben alterar la realidad. ¿Sí? Y deben tener una elevada validez interna y una elevada validez externa. ¿De qué depende? De la calidad de la muestra, que va por el número de la muestra, por un lado, es decir, los participantes. Por eso siempre que ustedes escuchan a un investigador, a los medios, oyen que dicen, y fue hecho en 30.000 personas. ¿Qué nos quieren decir? Que es una muestra bien grande y que esa le da validez externa, ¿ya? Y claro, la idea es poder generalizar los resultados. Que si alguien saca una vacuna, esa pueda ser puesta a los millones de pobladores, ¿sí? Y no solamente a la región, al continente, a la zona donde se creó la vacuna, sino en general. Y eso lo estamos viviendo, es decir, experimentos para generalizar los resultados. Y claro, un experimento es completamente confiable. Como dice aquí, maximiza la fiabilidad de los resultados. Esto debe unirse a la generalización, ¿sí? Es decir, no alterar la realidad, tener alta validez externa y por lo tanto datos confiables. Entonces, estos son los experimentos. Ahora, los cuasi experimentos. ¿Qué pasa? La falta de aleatoriedad en la elección de los niveles de las variables. A veces no tengo suficientes casos, suficientes personas, suficientes pacientes para tomar una decisión de incorporarle al estudio. No puedo. Es una enfermedad que tiene pocos casos y entonces yo no puedo convocar a 20 personas y darme el lujo de elegir aleatoriamente a 10. Eso es lo que necesito, digamos. Necesito 10 y tengo la facilidad de tener 20 candidatos. No puedo. Y entonces, a eso se refiere cuando aquí dice falta de aleatoriedad. Eso me permite decir otra cosa. Siempre que estamos tomando un diseño, nosotros podemos en algún rato elegir el diseño, pero a veces el objeto de estudio nos determina el tipo de diseño que vamos a tener que utilizar. Y este es un caso. Si tengo pocos casos, no puedo armar un estricto experimento, sino que tengo que conformarme con un cuasi experimento porque, como pone el ejemplo esta propuesta, hay una falta de aleatoriedad. En otras palabras, no hay suficiente número de casos para volverle a la muestra aleatoria. ¿Ya?
Y entonces, claro, eso tiene el efecto de que dificulta establecer efectos causales, claro. Es decir, si tengo causa-efecto y no tengo una buena muestra, que es lo que dijimos arriba, ya el efecto causal queda en entredicho, ¿ya? Es muy poco probable que se altere la realidad. Sí, claro, porque no tengo opción. Pierde cierto grado de validez interna. Sí, es que hay pocos casos. Gana validez externa más generabilidad. Bueno, aquí tendría yo un desacuerdo, porque los experimentos tienen mayor validez externa. Los cuasi experimentos no tienen tanta validez externa, por lo que hemos venido diciendo, ¿no? De la representatividad de la muestra, que quiere decir número de casos. Y entonces, sí, que respetamos la realidad, pero tampoco la podemos generalizar, ¿ya? Y claro, si pierde fiabilidad, la generalización no es la lógica, ¿no es cierto? Entonces aquí parece que hay un problema ¿de qué? De sindéresis en este escrito, en esta parte, ¿no? Y luego tenemos los observacionales. Los observacionales se trabaja en contextos naturales, es decir, observacional es observacional, sin control sobre el fenómeno, simplemente observamos. Ventaja, no se altera la realidad, maximiza la validez externa, menor validez interna, menor fiabilidad. Entonces, lo que yo voy entendiendo es que ellos tienen otro concepto sobre validez externa. El concepto que yo estoy manejando es que yo puedo beneficiar a todos los que no participaron en el estudio con los resultados. Pero claro, yo observo un fenómeno y no puedo eso ya decir que es una generabilidad, que la puedo generalizar. No, simplemente allí los observacionales son eso, observacionales que de acuerdo al diseño, ya veremos más adelante, yo puedo tener una validez externa, pero no es de entrada y no es la característica, ¿sí? Porque puedo tener observacionales con validez interna simplemente, o puedo proponerme un observacional con validez externa, y siempre pasa por el tamaño de la muestra, y ahí iremos viendo eso. Entonces, miren, en esta pirámide, los observacionales son de escaso control, los experimentales son de elevado control. Entonces, los experimentales se hacen en laboratorios muy bien controlados, o se hacen en comunidades, pero respetando los derechos humanos. Y los observacionales son de escaso control, que son manejados por varias personas, por varios profesionales. Hay diferentes interferencias y entonces yo no puedo controlar, como en el experimento, ¿no?, la relación causa-efecto. Acá no. Si me propongo causa-efecto en un observacional, pues puedo estar interferido por otros elementos que en ocasiones ni siquiera me doy cuenta. Entonces miremos ahora paso por paso. Diseños experimentales. Ensayos de laboratorio. Máximo grado de control. Suele ser con animales. También con personas voluntarias. Ensayo clínico controlado. Menor grado de control, pero aún elevado. Personas que tienen una enfermedad. Se evalúa la eficacia de uno o más tratamientos. Todas estas cosas ya dijimos, ¿cierto? Estudios de campo. Los sujetos aún no padecen la enfermedad, pero están en riesgo. Aquí entra la lógica de prevención de la enfermedad. Precisa gran tamaño de muestra. Vamos, el ensayo clínico desagua en diseños unifactoriales, una variable explicativa, bifactoriales, dos variables explicativas, multifactoriales, más de dos variables explicativas, intrasujeto, mismos casos, pre y post, intersujeto, casos distintos. Los ensayos clínicos controlados son estudios terapéuticos. Los estudios de campo son estudios preventivos, de la prevención, ¿no es cierto? Tanto los unos como los otros se llaman analíticos. Entonces, los ensayos clínicos controlados y los de campo son analíticos de intervención. Estos son en laboratorio o en comunidad, pero bien controlada, y estos estudios de campo son en campo abierto.
Los diseños cuasi experimentales, miremoslos ahora. Se eligen variables independientes y se manipulan sus categorías. Pero no hay aleatoriedad en la asignación de los sujetos. Ya dijimos bastante sobre eso, ¿no es cierto? Ensayos comunitarios, cuasi experimental, de intervención comunitaria. Pre-post de grupo único, es decir, hago una evaluación previa y hago una evaluación de salida. O pre y post de dos grupos, ¿sí? Es decir, tengo un grupo, tengo dos grupos al inicio y evalúo 2 veces al inicio y 2 veces al final. Ya vamos a ver cómo se desagrega. Entonces, aquí hay un diseño intrasujetos en este prepost de un grupo y prepost de dos grupos. Acá hay un diseño intersujeto en los ensayos comunitarios, ¿no? Entonces, entre el pre y el post, veamos un grupo. Hay una medición de intervención y hay una segunda medición a la entrada y a la salida. Casos con enfermedad suele usar como control, técnicamente cuasi control, y la evolución de una corte anterior. Es decir, es secuencial, una antes, otra que sigue. El pre-post con dos grupos, en cambio, es una medición, una intervención, una segunda medición, un grupo de tratamiento. Entonces, yo mido al principio, intervengo y luego mido al final. ¿Ya? Grupo de tratamiento y grupo de control. Al uno le doy tratamiento y al otro no le doy tratamiento, le doy placebo. Y entonces, ellos no saben, es un control, es un cuasi control, dice acá. Si se hace más de 2 mediciones, se llaman de series temporales. Este datito, ténganlo en la memoria, que lo retomaremos más adelante. Y entonces, estos son estudios analíticos de intervención. Ahora miremos los diseños observacionales. No existe manipulación sobre las variables independientes, que en cambio los experimentales sí. Se observan las condiciones en las que los eventos ocurren de forma natural. Aquí esto es muy importante, ¿no es cierto? Solo se recoge información sin intervención del propio investigador. Ensayos de prevalencia. Ensayos de casos y controles, estudios, perdón, de casos y controles y estudios de corte. Veamos los ensayos de prevalencia. Los ensayos de prevalencia no determinan causalidad, esto lo vamos a ver, entre factor y enfermedad. Son transversales, son descriptivos, ojo, son transversales y descriptivos. Son estudios previos destinados a la búsqueda de factores que se presentan asociados a un fenómeno. Estudios de casos y controles. Se trata de comparar dos grupos de sujetos. Uno de persona con enfermedad, casos, y otro sin ella, controles. Se pretende determinar cuáles son los factores de riesgo asociados al evento. Se compara frecuencia de exposición de cada grupo a los factores de riesgo. Estiman OR, que es un estadígrafo que lo vamos a estudiar en el siguiente semestre. Son analíticos, son retrospectivos. Casos y controles retrospectivos. Este datito es súper importante. Casos y controles sinónimo de retrospección. Los estudios de corte son estudios de seguimiento a una población. Se parte de un grupo sano. Se subdividen en un grupo de expuestos al factor de riesgo y otro grupo de no expuestos. Sobre esto regresaremos. Al finalizar el tiempo del estudio se compara la incidencia de la enfermedad en ambos grupos. Se estima riesgo relativo, que es otro estadígrafo. Y aquí son prospectivos, debe decir, ¿no? Y no lo dice. Bueno, ventajas y limitaciones de los ensayos clínicos. Otros diseños. Ejemplos. Bueno, nos vamos a quedar ahí. Les voy a pasar esta presentación, pero lo que quería ilustrar con ustedes es que no hay un solo tipo de diseños. Y he traído los dos tipos de diseños más ilustrativos para poder yo decir lo que tengo que decir. Entonces,
lo que yo tengo que decir, ya con la base que hemos hecho, se simplifica a lo siguiente. Pero antes, siempre partimos. Esta vez me salté lo que dice el sílabo, ¿no? Pero lo que dice el sílabo, si lo revisaron, es diseños transversales y diseños observacionales. Y entonces, eso es lo que vamos a ver. Al diseño transversal, nosotros le vamos a llamar diseño epidemiológico analítico transversal, DEAT. Y lo vamos a manejar como DEAT. ¿Sí? Y vamos a decir lo siguiente. Permite medir prevalencia. No permite medir la asociación de riesgo, excepto de forma temporal. Cuando hago de forma temporal, estoy en el campo de la epidemiología. Y nosotros nos vamos a meter, y yo les diré cuándo estamos en la epidemiología y cuándo no. Porque si miramos de forma temporal, por supuesto que vamos a medir riesgo, pero en lo típico del diseño transversal no lo vamos a hacer. ¿Ya? Por eso, enfáticamente, decimos que no permite medir asociación. Pero sí la prevalencia, pero no cualquier prevalencia, ya la vamos a ver cómo. Es obligatorio el muestreo, este es casi una máxima. Entonces, de aquí, cuando terminemos de ver diseños, vamos a entrar en muestreo. Y vamos a aprender a hacer muestreo porque ustedes necesitan una muestra para hacer el estudio. Sí, y por lo tanto, esta es una condición de los transversales. La estadística se basa en la descripción. ¿Sí? Hay que tener en cuenta que hay dos tipos de estadística, la estadística descriptiva y la estadística inferencial. No la vamos a poder confundir, pero los analíticos transversales hacen descripción previa. Ya veremos por qué. La inferencia estadística, en cambio, es con pruebas de significación, de estimación y regresión logística. Este rato no vamos a entrar en ninguna de las apreciaciones dichas, pero sí quiero que quede en su corteza cerebral ya el hecho de que tenemos pruebas de significación, que tenemos pruebas de estimación y la famosa regresión logística, que también la vamos a tener que ver para cuando habremos demostrado. Dijimos en la presentación anterior que son estudios de tiempo, ¿no es cierto? Estudios de tiempo transversal y que teníamos tres tipos de estudios, tres tipos del tiempo transversal. El transversal que ocurre en un periodo corto de tiempo determinado de un punto, de intervalo o interconectado. El de punto, cuando el estudio se realiza en tiempo muy corto, semana. El de periodo, cuando se realiza un estudio en un tiempo más largo, un mes. Interconectado, cuando se realiza un estudio en diferentes tiempos o momentos sobre una misma población. Muy importante, pocos meses. Diferencia entre el diseño descriptivo y el diseño transversal. El diseño descriptivo es un registro de fuente secundaria. Esta es la clave de los descriptivos. ¿Sí? Esta es fuente secundaria de una población expuesta, de una población sometida a un proceso mórbido en el caso de salud, y que se establece por tasas, dependiendo del manejo de la tasa. Ahí hay una clave, es decir, ¿por qué multiplico una tasa por 100, por 1000, por 10, por 100, por 10.000 o por 100.000? Hasta obtener por lo menos un número entero, entre la división del numerador con el denominador.
Eso también lo veremos de mejor manera. Entonces, este es el descriptivo, ¿no es cierto? Entonces, un estudio descriptivo es una variante y solo eso de un transversal. ¿Sí? Es decir, yo al descriptivo le meto dentro de un diseño transversal y hago el primer paso. Pero este se caracteriza por ser descriptivo porque es de fuente secundaria. Y el otro, el típico, el DEAT, el analítico transversal, que es de intervención directa, en otras palabras, de fuente primaria, y que además es la característica del diseño transversal. El diseño transversal es el típico diseño epidemiológico que se lo hace aplicando una encuesta a los aludidos, a los casos, a las personas que pertenecen a la muestra. Se pasa una encuesta, se arma la aplicación de la encuesta. Muchos de ustedes van a hacer un analítico transversal, porque no muchos, no, pocos más bien, porque van a ir al hospital, al centro de salud y van a preguntar a las personas sobre lo que necesitan saber. A eso se llama fuente primaria. Los otros, los de fuente secundaria, es lo que van a los expedientes, ¿no? A las historias clínicas, a las estadísticas. Entonces, ojo con el analítico transversal. Necesita muestreo. Y al principio decíamos, establece prevalencia, pero esta es una prevalencia por 100. No es una prevalencia por 10, por 10.000 o por 100.000. Es una prevalencia solo por 100, que equivale a porcentaje, ¿no es cierto? Pero esa es la característica del analítico transversal. Tengo un número de casos, numerador, un número del universo, denominador, saco el producto y le multiplico por 100. ¿Ya? Entonces, esa es la característica, la segunda característica del diseño transversal. La primera, fuente primaria, y la segunda, prevalencia por 100. ¿Qué significa? El número de casos sobre el total de la muestra, prevalencia. Y a esto le multiplico por 100. Me olvidé de ponerle 100. Perdón. ¿Cuáles son las características? Se realiza para examinar la presencia o ausencia de una enfermedad en relación con la presencia o ausencia de una exposición. Ambos hechos ocurriendo en un tiempo determinado y en una población específica. Otra característica, dado que la exposición y el resultado son examinados al mismo tiempo, existe una ambigüedad temporal en su relación, lo que impide establecer inferencias causa-efecto. Entonces, otra conclusión, aquí no hay causa-efecto. Los transversales no miden causa-efecto. Sí, que en cambio es lo que miden el resto de diseños. Entonces, si ustedes plantearon una hipótesis que mide causa-efecto, no es transversal. ¿De acuerdo? Otra característica, el estudio transversal se ejecuta para estimar la prevalencia de un evento determinado en una población específica. Es común que uno de sus propósitos sea proporcionar información para efectuar intervenciones de salud pública. Sí, señor. ¿Qué es lo que ya les decía? Para tomar decisiones necesito información técnica, científica. ¿Y quién me da? Un diseño transversal. Es fácil, es rápido, es barato. Si algo ustedes tienen que salir sabiendo al dedillo, como dice nuestra gente, de este curso, es hacer diseños transversales, que es lo más fácil, lo más barato, lo más rápido. Propósitos específicos. Estimación de la prevalencia de una enfermedad o de factores relacionados. Está claro, ¿no es cierto? Prevalencia. Pero la prevalencia por 100. B. La búsqueda de asociaciones entre eventos de interés y factores relacionados, que es un poco lo mismo de arriba, particularmente para generar hipótesis que puedan probarse con diseños más complejos. En otras palabras, el diseño transversal es el más simple. Tomen en cuenta que es el segundo escalón de los observacionales. En el observacional yo observo y describo. Sí, si hago análisis ya es analítico transversal, si he hecho una sola observación.
Pero este resulta ser el más simple y elemental para tomar decisiones. Decisiones de investigación. Es decir, para hacer hipótesis que se puedan probar con estudios caso control, con cohortes, con retrospectivos o prospectivos. Esa es la lógica de la investigación. Comenzamos por lo más simple. Nuestro primer estudio generalmente es un transversal y luego el segundo estudio ya tiene un diseño distinto y así nos dedicamos a un solo tema y a través del tiempo armamos un equipo, hacemos todos los contactos con investigadores de la misma línea y empezamos a hacer una publicación, ojalá una vez al año, luego 2 veces al año, 3 veces, pero eso ya lo hacemos porque nuestra profesión así lo exige, nuestra práctica profesional así lo exige, y lo que pretendemos es enseñarles a que puedan hacer eso ya fuera del curso. Y el otro propósito es medir los cambios y evaluar el impacto de intervenciones. ¿Ya? Entonces, yo hago un estudio y después armo otro donde veo cómo cambió el fenómeno y cómo impactaron las intervenciones. ¿Sí? Ojo, por ahí alguien incorporó un cambio en el diagnóstico. Y yo veo, 3 años después, cómo cambió. Sí, y evalúo el impacto. Un estudio que hicimos hace poquito, que está por publicarse, mide cómo las intervenciones del trabajo de parto se hacían con episiotomía en todos los casos, antes del 2007. En el 2008 se generó una norma para no hacer indiscriminadamente episiotomías, sino en ciertos casos. Y nosotros evaluamos las intervenciones en el 2017. Y encontramos un cambio sustantivo. ¿Por qué? Porque se cambió las episiotomías que eran del 47% al 7%. ¿Qué estuvo de por medio? Una norma institucional y dentro de las universidades un cambio en el pensum de estudio que hablaba sobre la episiotomía selectiva. Y entonces, ¿qué hicimos? Un estudio transversal. Sacamos información del 2007 y sacamos información del 2017 e hicimos una comparación. Entonces, allí hay un ejemplo. Otro ejemplo. En un estudio transversal se encuentra que la depresión es más común en niños con obesidad que sin obesidad. Pregunta, ¿el exceso de peso deterioró la autoestima del niño y le condujo a la depresión? Tomen en cuenta que el estudio transversal se encuentra que la depresión es más común en niños con obesidad. Y entonces, aquí se pregunta si el exceso de peso influyó en la depresión. O al revés, o un niño con depresión dejó involuntariamente de hacer actividad física e incrementó convulsivamente su consumo de alimentos y esto lo llevó a tener exceso de peso. Este tipo de cuestionamientos no puede ser respondido por este diseño. Este ejemplo les dejo de interrogante a ustedes para que lo podamos conversar en el PAE de mañana. Exactamente. Porque de lo que se asumía, sí, ¿no? Pero de lo que se propone, no. Entonces, por favor, tomen nota del particular. Y finalmente, les adjunté el marco general para la planeación de un estudio transversal. Y esto es tomado de Álvarez Hernández del 2015 en una de las revistas de Google
científico. Y entonces, y ahí está la dirección, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que propone? No es nada del otro mundo, pero es muy importante. Formule la pregunta de investigación, identifique la población en blanco. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es la población universo? ¿Qué quiere decir? Yo tengo como población blanco a los estudiantes de séptimo semestre de la carrera de medicina. Pero hay estudiantes de séptimo semestre de las universidades públicas, en todas las universidades públicas, en todas las carreras de medicina, ¿no es cierto? Entonces no es el universo. Es mi población blanco. Eso no les había comentado. Entonces yo debo estar consciente de que si bien entre mi población que cursa séptimo semestre están estudiantes de entre 21 y 22 años, hay en el universo estudiantes de medicina entre 21 y 22 años a millares. Sí, y entonces ese en estricto sentido es mi universo. Y entonces hay investigadores que hacen diferencia entre la muestra, la población blanco y el universo. Nosotros vamos a hablar en general como universo de esto que este autor nos propone como población blanco. ¿Ya? Entonces, identifique su universo, diríamos, con esta explicación y escoja la muestra de estudio, el tipo y el tamaño, y cómo va a seleccionar esa muestra. Eso vamos a aprender. Luego, seleccione las variables relevantes para la pregunta de investigación. Ahora ya sabemos, entonces, que cuando hago la pregunta, ahí están las variables clave, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las variables? La independiente y la dependiente. ¿Ya? Porque vamos a hacer asociaciones. Y entonces, elija el método para medir las variables, colocar datos, entrevistar sujetos, porque es de fuente primaria. Diseñe el análisis de datos más apropiada para las variables que tiene. Entonces, por favor, háganse eco de esta planeación del estudio transversal y tomen en cuenta los pasos que estamos dando. Prácticamente estamos aquí, en el primer paso, ¿no es cierto? Aquí no se figura ni la pregunta, ni el objetivo, ni nada. Directamente la pregunta y la población blanco, universo. Es decir, la metodología de la investigación no es única. No es en la secuencia que nosotros damos la secuencia universal, no. Varios autores tienen otras formas. Y esa diversidad quiero que ustedes vayan mirando para que tengan la variopinta que en todo el conocimiento, incluido investigación científica, se da. Porque la metodología de la investigación también tiene progresos y va cambiando. Y hay investigadores que se encargan de hacer estos cambios, ¿no? En este caso, nosotros por el plan curricular seguimos la secuencia, pero no salga de su nivel de entendimiento que hay otras alternativas. Bien, hasta aquí. ¿Preguntas, comentarios? Todo está claro, estuvo claro. Mañana, entonces, vamos a discutir sobre el ejemplo propuesto. ¿Preguntas? No, como tal, creo que todo quedó claro. Lo que para ver si nos puede ayudar, Doc, con los archivos con los que vimos hoy la clase, para poderles darle una revisada, Doc, por favor. Claro. Listo, ya les puse este rato. No se vayan, porque si no lo bajan este rato, cerramos la clase y se pierde. Listo. Y en ese caso específicamente para mañana, ¿qué tanto quedaría? Vamos a discutir el ejemplo, porque para darle respuesta a ejemplo vamos a tener que evocar todo lo que hemos visto hoy día. O sea, no nos vamos a salir de ahí.
Así que denle vueltas al ejemplo, que a eso nos vamos a referir. Está. Ya, ahí, por favor. Miren si ya las pueden bajar. Listo, Doc, sí, ahí ya se pueden descargar los archivos. Perfecto. Bueno, ahí nos quedamos. Nos vemos mañana entonces. Un gusto. Cuídense. Perfecto, Doc, muchas gracias. Hasta mañana. Gracias, Doc. Hasta mañana. Hasta mañana. Gracias, Doc. Hasta mañana. Gracias, Doc. Hasta mañana.